Hola, buenos días chicos. Bueno, en la clase de estadística vamos a hablar de las escalas de medición. ¿Esto por qué se estudia? En estadística siempre estamos hablando de datos. Entonces estos datos tienen distintas escalas de medición. Entonces hay cuatro tipos de escalas de medición. Los que están viendo el archivo pues pueden ver que está la escala nominal, está la escala ordinal, está la escala de intervalo y está la escala de razón. Listo, entonces voy a hablar de cada una y voy a dar ejemplos para que pues quede un poquito claro. Bueno, entonces la primera es la escala nominal. Bueno, entonces la escala nominal o la palabra nominal tiene que ver es como con el nombre o con las etiquetas que uno le otorga a las cosas. Entonces allí en el texto dice que una escala de medición es nominal si los datos son etiquetas o categorías que se usan para definir un atributo de un elemento. Los datos nominales pueden ser numéricos o no numéricos. Esta escala tiene que ver es con las características de los objetos o con el nombre que se le da a esas características de los objetos. Entonces, por ejemplo, hablemos de una persona. Durante toda la vida las personas siempre serán etiquetadas eh, de acuerdo a, no sé, a los gustos, al trabajo, a la apariencia física, a todo tipo de características que tenga cada persona como tal. Entonces, entonces la primera, desde que nacemos, entonces a nosotros nos etiquetan con algo que no es numérico. Entonces esa primera etiqueta que nos dan es el nombre. Entonces aquí un ejemplo es el nombre. Entonces cuando yo nací mis papás decidieron que yo durante todo el resto de vida, bueno, eso se puede cambiar, pero por lo general durante todo el resto de vida mi nombre van a asociar o me van a asociar a mí con el nombre que es Fabián Sánchez. Entonces eso sería una escala nominal. La siguiente escala, bueno, mentira, esa no era la primera. La primera es con el género o con el sexo de la persona. Entonces si nacimos hombre o mujer, entonces esa es una eso es un dato nominal. Eh, yo no sé si les ha pasado que cuando les toca llenar formularios, en los formularios suelen preguntar un montón de cosas. Entonces entre esas está el género, ¿no? Entonces si eres masculino o femenino, también nos piden el nombre y también nos piden una serie de datos. Por ejemplo, eh, aquí tengo el género. Tengo, otro dato es que nos piden mucho, que nos cataloga es el número de identificación. Eh, Ahí en el archivo dice el número de seguro social. Aunque tenemos un número de seguro social, que muchas veces es la cédula, en Estados Unidos, por ejemplo, muchas veces es más importante el número de seguro social que el mismo número de identificación. Entonces, eso también depende de cada país y todo eso. Pero aquí es muy importante el número de identificación. Y podemos encontrar muchísimas
otras cosas en la videollamada, pues estaré preguntando a ustedes cuáles conocen o cuáles creen que... bueno, en el colegio no se utiliza tanto eh, tener un número asociado, pero por ejemplo cuando uno entra a la universidad, sí es muy importante. Entonces en la universidad ya existe algo y y uno se va a diferenciar durante toda la carrera es con el código, bueno, con el código. Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad mi código era 0129830 y durante todo la carrera yo siempre me identifiqué con ese número. Entonces uno siempre uno siempre tiene ya sea números, nombres que lo identifican. Entonces eso sería en la escala nominal. Pueden haber muchísimos más. El color de los ojos o bueno, cualquier otro tipo de cosa. Bueno, sigue la escala ordinal. Bueno, ahí en el archivo dice que son los datos que pueden usarse para jerarquizar u ordenar las observaciones. Los datos ordinales pueden ser numéricos o no numéricos. Bueno, esa es otra cosa que el ser humano siempre tiene en mente y siempre es hallar una jerarquía a todo. Entonces, por ejemplo, ustedes los estudiantes siempre es, por ejemplo, cuando se acaba el año y entregan notas, a ustedes los jerarquizan porque a ustedes les dan un número, un puesto donde ustedes se encuentran de acuerdo a su rendimiento escolar. Entonces, para muchos es importante ocupar el primer lugar, para otros no, pero eso es una categoría, una categorización de las personas. El primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Entonces, por ejemplo, eso sería el puesto. Eso puede dar en cualquier ámbito. También otro es cuando nosotros hablamos por ejemplo, de tamaño. Por ejemplo, la ropa. Bueno, antes de la ropa. Entonces la ropa viene con una jerarquía de acuerdo a la talla para poder que la persona se identifique, ¿no? Entonces, por ejemplo, la talla. Entonces la talla viene con S, que significa small, que es pequeño, M, que es medium, o sea, mediano, y falta ¿cuál? La L, que es largo, que significa, bueno, largo, alto, y bueno, ahí siguen otras que es XL, que significa extra largo, extra, y después otras, extra largo, y así sucesivamente. Entonces esa es una escala ordinal, porque yo estoy ordenando la ropa de acuerdo a su tamaño. Entonces esos serían dos ejemplos de escala ordinal. Ahí en el texto hay otros. Bueno, ahí habla de mediano, pequeño y grande. Pues también las personas siempre las catalogan de acuerdo a la estatura. Entonces esos serían dos ejemplos de escala ordinal. Entonces ahorita vamos a hablar de la siguiente, que es escala de intervalo. Listo, entonces la escala de intervalo pues es como el nombre lo dice. Yo necesito tener un intervalo. Bueno, entonces ahí en la conceptualización dice que
una escala de mediciones de intervalo, si los datos tienen las propiedades de los datos ordinales y los intervalos entre observaciones se expresan en términos de una unidad de medición fija. Los datos de intervalo tienen que ser numéricos. Bueno, entonces el intervalo, la escala de intervalo más usada es la temperatura. ¿Por qué la temperatura? Porque la temperatura tiene unos valores, va de un valor mínimo que es, bueno, la temperatura que nosotros usamos maneja un cero, pero acuérdense que por ejemplo en algunas zonas del planeta esa temperatura es bajo cero. En física se trabaja un cero absoluto que se llama la temperatura Kelvin, pero entonces, y en esa sí hay un cero absoluto, pero en la que nosotros manejamos, que es la Celsius, no hay un cero absoluto, pero sí igual se puede tener una escala, porque tenemos una escala de lugares donde hace mucho calor, que están a 20, 30, 40 grados, y escalas donde hacen mucho frío, que están a 1 grado, 2 grados. Aquí en Colombia la parte más fría pues está alrededor de eso, pero no más allá, pero en otras partes del mundo a veces están a -10 o así por el estilo. Entonces eso sería la escala de intervalo. Entonces por aquí podemos ver otros ejemplos. El tiempo. El tiempo tiene una escala de intervalo. Por ejemplo, un día va de las 0 horas, hablando de la hora militar, a las 24 horas, a las 23 horas 59. Entonces eso también sería una escala de intervalo. Por ejemplo, bueno, en las ciencias hay muchas mediciones, muchas escalas de intervalo. Se maneja muchas escalas de por ejemplo, la concentración de los glóbulos rojos en la sangre, o la dureza o la dureza de los elementos, bueno, etcétera. Entonces ahí hay varios ejemplos. Listo, y la última escala es la escala de razón. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué dice esta? Una escala de medición es de razón si los datos tienen las propiedades de los datos de intervalo y el cociente o razón entre dos medidas tienen sentido. Los datos de razón tienen que ser numéricos. Ejemplo. Bueno, esto ya tiene que ver un poquito más con la física o con las ciencias. Siempre, por ejemplo, en estas ciencias hablamos de muchas magnitudes. Por ejemplo, una magnitud que se usa mucho en la física, por ejemplo, es la velocidad, que cuando estén en décimo ya lo verán. Entonces la velocidad es la relación o la razón que hay entre el tiempo recorrido, la distancia recorrida en un tiempo recorrido, en un tiempo. Entonces eso sería una escala de razón. Bueno, también hay otras. Por ejemplo, algo que se llama la densidad. Es qué tan... Ustedes saben que ustedes eso lo han visto en ciencias, en biología,
que el cuerpo humano o los objetos están compuestos de átomos, moléculas y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hace a un objeto más duro que otros? Es, por ejemplo, el agua. ¿Qué hace al agua tener la característica que tiene? Eso es la densidad. Entonces, un objeto entre más duro sea es porque la densidad o, por ejemplo, sus átomos están más juntos. Entre más juntos estén, pues mayor dureza va a tener. El aire, por ejemplo, la densidad del aire es muy baja, porque para que el aire tenga la característica que tiene, los átomos están un poquito separados. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Igual en la videollamada, pues vamos a aclarar más dudas al respecto y pues espero hayan entendido un poquito y puedan hacer la actividad. Gracias.